Sean ustedes bienvenidos a esta quinta feria homenaje al libro indígena. En la tarde de hoy estamos culminando con las mesas y nos corresponde en este horario la mesa narrativa mapuche actuales. Primero que nada, muchas gracias por estar presentes hoy día en esta actividad que es la última mesa de la quinta jornada de homenaje al libro indígena. Una actividad que hemos estado desarrollando junto a la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez y este año también con el apoyo del Plan de Lectura de la Región Metropolitana. Este evento pretende únicamente visibilizar, difundir, proyectar la literatura de autores y autoras indígenas y de textos que obviamente contengan temática indígena. Mi primera pega con sueldo y horario la conseguí el verano de 1988, cuando pasé de octavo a primero medio. Con un carucatú del Ngurumo, mi comunidad, cerca de Purranque, al que le decíamos el Chao, nos enteramos de que el colono alemán Pedro Neumann estaba recibiendo gente para ralear remolacha en su fundo, al otro lado del río Forrahue. Partimos los dos a presentarnos muy temprano una mañana con nuestras herramientas al hombro. El trato de trabajo lo cerramos con el capataz, un huilliche de pocas palabras. Comillas. 25 centavos el metro. Fue todo lo que nos dijo. Me extrañó la medida monetaria porque los centavos ya estaban fuera de circulación. Pero yo sabía de antemano que ese alemán era miserable y yo, a pesar de saberlo, quería tener a esa edad mi propia plata. Así que acepté el trato sin alegar. Del trabajo de ralear remolacha, yo manejaba solo la teoría. Pero en ese momento me dio vergüenza hacer preguntas, así que apenas me señaló cuáles eran mis melgas, empecé a trabajar. Después de un par de horas, mientras avanzaba, cabeza gacha, imaginando yo en qué me iba a gastar toda esa plata ganada, el capataz apareció por mi lado. Se quedó mirando lo que yo llevaba hecho y dijo, rotundo: alguien aquí está trabajando como las hueas. No recuerdo si fue ese mismo día o el siguiente o el subsiguiente que me echaron de esa pega, porque nunca progresé en la faena de ralear remolacha. Entonces volví a quedar cesante. Tardé muchos años en descubrir que mi apellido es mapuche. Casi no tengo relación hoy con mi familia paterna, salvo algunos encuentros. Tampoco es que fuera un tema tabú para la materna, solo no lo sabía, no era un asunto. Ningún niño en el colegio me molestó ni hizo broma al respecto, algo que era bastante común con apellidos como el mío. Nunca he sabido bien por qué me salvé de eso. Quizás no rimaba con nada chistoso. Pero en algún momento mi apellido comenzó, para quienes no eran de mi familia, a hacer algo curioso. Me suelen comentar o preguntar al respecto. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Sabes algo de Mapudungun? ¿Tiene alguna relación con las costumbres? ¿Has ido al sur? Mis negativas suelen dejar un aire de decepción en los rostros de los otros. Falsa mapuche. Mi papá dejó a mi mamá cuando yo tenía 4 años, y un rencor que ahora encuentro demasiado precoz se enquistó en mí por muchos años. Toda mi infancia, mi abuela y mi mamá solían hacer hincapié en el parecido con mi papá. Pero si es igualita a su padre, camina igual que su padre, se mueve igual que su padre, hace los mismos gestos que su padre. Odiaba que remarcaran ese parecido. No había orgullo en su forma de decirlo, parecía la declaración de lo inevitable. Mi mal humor es otro rasgo característico que mi abuela materna se encargaba de atribuir a mis genes. Ya se le paró la pluma, igual que a su padre. Mi padre siempre recordaba al abuelo como una persona enérgica, organizando las faenas del campo, dirigiendo la trilla o llevando los bueyes mientras el arado se abría paso en la tierra. Nos contaba que lo que más le gustaba al abuelo era la cosecha del trigo y llenar sus manos con las semillas del primer saco. Puede que los animales terminen flacos en un año, le decía, pero el trigo debe ser amarillo y abundante. Lo primero era el pan, qué duda cabía. El viejo solía llevar en una libreta el registro de los sacos que las carretas iban depositando en el galpón cercano a la casa. Después de la cosecha, y cuando la temporada había sido buena, llamaba a sus hijos y les ordenaba mostrarles sus zapatos. Al día siguiente los llevaría al pueblo y al atardecer regresarían con zapatos nuevos. Mi tía Juana sería la encargada de entregarle a las esposas del abuelo, tenía 2, sus regalos, polleras nuevas y vistosas.
En más de una ocasión escuché a mi padre decir que cuando niños en su casa nada les había faltado, por más que el abuelo siempre se quejara. Era su carácter, decía. El viejo, junto con atender su campo, solía ayudar en la cosecha a algunos latifundistas vecinos. Uno de ellos era Schneider, apodado el Gringo, con quien había hecho una gran amistad, acrecentada durante la última guerra mundial.